Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 23º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 14, versículos 25 al 33. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús mientras camina a Jerusalén. Por eso el evangelista San Lucas subraya: caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo. La enseñanza que Jesús dice ahora la dirige a sus discípulos. El domingo pasado habíamos escuchado que la enseñanza que Jesús había dirigido había sido a aquel fariseo que lo había invitado a comer y también a los demás convidados. Ahora son sus discípulos y la muchedumbre los destinatarios de esta predicación, de este mensaje. Particularmente se dirige a sus discípulos y les dice: si alguno quiere seguirme, el discipulado es ante todo seguimiento, seguir a Jesús, ir detrás de él. Jesús va adelante y el discípulo va detrás. El discípulo va detrás del maestro. Si alguno quiere seguirme, dice el Evangelio, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Dice, no me prefiere. El texto original dice: si no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos. Es decir, en el texto original aparece el verbo miseo, en griego, que significa odiar. Nosotros no lo entendemos, evidentemente porque nuestro lenguaje es muy claro, muy firme, muy rotundo. En el tiempo de Jesús, precisamente significa esto que ha propuesto la traducción. La traducción propone preferir, porque efectivamente odiar no sería la traducción más exacta en labios de Jesús. Significa preferir, poner en primer lugar. Si alguno quiere seguirme y no me pone en primer lugar antes que a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús, ir detrás de él, no puede ser cuestión de ratos, de momentos, de solo los domingos. Seguir a Jesús es una actitud constante de todos los días, de todos los momentos de nuestra vida. Significa entonces ponerlo a él en primer lugar. ¡Qué pretensión tan ambiciosa la de Jesús! Bueno, es que es Dios, es que Jesús es Dios. Y por eso nos está pidiendo que Él sea el absoluto de nuestra vida. Todas las demás cosas y todas las demás personas no pueden ocupar este lugar absoluto, son relativas. Efectivamente, nuestro padre, nuestra madre, en el caso de los que están casados, su esposa, sus hijos, también los hermanos, las hermanas, más aún incluso el amor que uno debe tenerse a sí mismo, todo esto debe pasar a segundo plano. En primer lugar, Jesús, su predicación, su mensaje, su evangelio, su reino. Por eso dice Jesús
que si no lo preferimos a Él, si no lo ponemos en primer lugar a Él, no podemos ser sus discípulos. Esto se lo dijo a sus discípulos y a la muchedumbre, para que comprendieran la respuesta rotunda que exige el seguimiento. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? Jesús pone aquí dos ejemplos, el ejemplo de la construcción y el ejemplo de la guerra. Quien quiere construir debe saber el costo de la construcción, porque si no puede quedarse a medias. ¿Esto qué significa? El seguimiento de Cristo es exigente. Tiene sus condiciones, sus requisitos, sus exigencias. Y por eso quien decide seguir a Jesús no puede iniciar el seguimiento sin haber calculado si será capaz de seguir a Jesús hasta el final. Porque sucede muchas veces que nuestro seguimiento de Jesús es defectuoso, que nuestro seguimiento de Jesús es limitado, que a veces nuestro seguimiento es intermitente. Seguimos a Jesús por ratos, por momentos en la vida. Eso no puede ser. El seguimiento de Jesús debe ser siempre, debe ser rotundo, debe ser firme, debe ser fiel. Y entonces dice el Señor, no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este comenzó a construir y no pudo terminar. Y eso significaría precisamente el que se pone a seguir a Jesús, pero luego no es capaz de concluir el seguimiento que ha iniciado. Igual, Jesús pone otro ejemplo. ¿Qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Sería en realidad temerario ir a enfrentar a un ejército que le dobla en número. Y por eso entonces dice Jesús, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Esto también habla del seguimiento de Cristo y de una batalla que está a punto de librarse, porque el seguimiento de Jesús es como una guerra, es como una batalla contra el mundo, contra los valores del mundo. El seguimiento de Cristo nos pone alerta frente a los poderes de este mundo. Y nos damos cuenta que ser seguidor de Cristo exige entonces firmeza, fidelidad, constancia, valentía, perseverancia. Ser seguidor de Cristo, ir detrás de Él, exige todas estas cualidades y todos estos valores. Al final termina diciendo Jesús, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué Jesús querrá que seamos infelices? No. Y algunos que han puesto su felicidad también, tal vez en los bienes, pueden pensar cómo Jesús nos pide renunciar a nuestros bienes. El que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y renunciar va en la misma línea de lo que habíamos dicho al principio. No significa entonces que nos deshagamos de nuestros bienes, que los tiremos a la basura, que los regalemos. No significa eso. Significa que seamos capaces de hacer a un lado lo que es relativo para quedarnos con el único absoluto, que es Jesús. Que Él sea el único que reine en nuestro corazón, el único que domine en nuestra vida. Ojalá que nuestro seguimiento de Cristo sea así, como nos pide el Señor, firme, perseverante, fiel. El Señor nos está pidiendo una opción de amor. Hay que entender eso. Seguir a Jesús es una opción de amor, porque amamos a Cristo, somos capaces de ver como relativo aquello que tal vez puede construirse como absoluto en nuestra vida, personas o cosas. Porque ponemos en primer lugar a Cristo, el amor al Señor, por eso entonces todo lo demás pasa a un segundo término, a un segundo plano. No olvidemos entonces lo que está en juego. Lo que está en juego es el seguimiento de Cristo. Lo que está en juego es ser discípulo de Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús solo cuando vamos a la iglesia, es decir, solo cuando estamos en misa. Escuchamos los criterios que Jesús nos da para nuestra vida, escuchamos
los valores del Evangelio que deben reinar en nuestra existencia, pero luego salimos y vivimos a nuestro antojo, según nuestros propios criterios. Entonces, ¿qué tipo de discípulos de Jesús somos? Si solamente somos discípulos de Jesús cuando vamos a la iglesia o cuando rezamos o cuando hacemos una obra de caridad y luego se nos olvida que somos discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús es una actitud constante que dura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año y toda la vida. Y no hay vacaciones para ser discípulo de Jesús. Por eso, pidámosle al Señor que Él sea el único absoluto en nuestra vida, que nuestro corazón le pertenezca y que Él reine en nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor. Y no se olviden, estamos en el mes de la Biblia, por eso nos acompaña la palabra de Dios, para que recordemos que la palabra de Dios es nuestro alimento. Que estén muy bien. Dios los bendiga.